Hola chicos, yo soy Elías, yo soy un argentino que vivía en Argentina hace 13 años y el tiempo pasó volando. Ya pasó medio año que yo volví de Argentina a China y durante ese tiempo había mucha gente que dejó los comentarios o me hicieron preguntas por Instagram o por mi canal de YouTube. Algunos de ellos me parece son muy buenos hacer un video para responder a público, ¿no? Así que el tema de hoy es responder las preguntas. Antes de empezar ese video, espero que usted pueda suscribir a mi canal, poner me gusta en ese video y cuando termina ese video puedes compartirlo a tus amigos. Capaz a tus amigos también les va a gustar. ¿Volvéis a Argentina y cuándo volvéis? Es una pregunta muy clásica. Desde el principio cuando yo dije que quería volver a China y ya hay mucha gente que me preguntaron eso. Pero digo la verdad, a mí me encantaría volver a Argentina. Ahí tiene toda la cosa que yo conozco bien. Incluso que estos días el dólar blue está aumentando muy fuerte. Eso yo conozco también. Como dije en el video de volver de Argentina a China, espero que yo pueda volver a Argentina con cara feliz. Por ese momento yo estoy enfocando a buscar un trabajo por en China o por Argentina o si no por otro país en Latinoamericana. Mientras tanto estoy estudiando español de nuevo. Estoy preparando para un examen de diploma de español nivel B2. Espero que pase ese examen y me pueda ayudar a encontrar un buen trabajo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me siento que yo hablo bien español? No, hablo como una mierda. Mientras tanto yo hago ese video, la verdad ya no estoy tan seguro que me puede generar un ingreso extra. Pero no se preocupe, yo sigo haciendo el videos hasta donde yo puedo, ¿sí? Hasta donde yo puedo. Si es posible, a mí me encantaría conocer toda la provincia de Argentina. Por lo menos de cada provincia tengo que visitar una vez, ¿no? Acá China también. Me encantaría ser un mochilero que puede trabajar con el video y ya me puede mantener la vida. Pero, bueno, un poco difícil. Así que depende de dónde voy a trabajar. Si sos jefe, está buscando un empleador, bueno, mándame mensaje, ¿sí? Mándame mensaje. ¿Extrañar a Argentina o qué extrañar de Argentina? Bueno, si yo tengo que hacer una lista, poner 5 cosas más extrañas de Argentina, le voy a poner mis amigos, asado, vino, Patagonia, la sensación de estar relajada. La gente que está en China o hasta que la gente que está en Argentina capaz que no se entiende. Argentina, ese país, está en crisis siempre. Pero ¿cómo es la gente que está relajada? Bueno, te digo la verdad, yo no sé, pero eso es lo que yo me siento ahora, está relajada. No sé, yo soy raro, ¿no? ¿Cómo sentiste volver? ¿Fue como lo que esperaba? ¿Te gustaría quedar ahí? Bueno, las primeras 2 preguntas, yo quería filmar ese video que filmé en Ciudad Natal. Pero ese momento que tenía una sensación muy complicada, hasta que ese momento no puedo decirlo bien en ese video. Yo me recuerdo bien, antes de volver a mi ciudad natal, yo esperaba mucho. Desde ese día cuando yo recibí esa residencia permanente para extranjeros en Argentina, no me acuerdo cuántas veces soñé a mi ciudad natal caminando por la calle, juntando con mis amigos, comiendo las cosas que me gustan. Y esta vez me quedó ahí 5 días. Al principio yo caminaba a todos los lugares que yo conocí, la casa donde yo vivía, la escuela donde yo estudiaba, el restaurante siempre iba. En mi cabeza siempre está recordando las cosas de 20 años atrás. Y luego me descubrí que muchas cosas cambió. Donde yo vivía, la casa allá es un edificio enorme, alto. La casa desapareció directamente. La escuela todavía está ahí, pero cambió a otro nombre. Ya no es lo mismo para mí, ya no es lo mismo. Pero todavía manteniendo muchas casas antiguas. ¿Sí? Y caminaba por ahí, todavía me hicieron mucho recuerdo lo que pasó de estos años.
Pero desde ese momento yo ya soy un turista. Yo ya soy un turista raro. Porque esa zona es una residencia, no es zona turista. Entonces no viene gente desconocida. Cuando yo pasé por ahí, unos tíos, unos abuelos me miran raros. Porque como una persona desconocida, caminada por ahí, ¿para qué? ¿Qué estás haciendo? Y me sentí raro también. Porque ese lugar yo vivía 10 años. Yo pasé mi infancia hasta antes de salir de China. Y ese día estaba un poco lloviendo. Y yo estaba caminando y lloré. Y lloré. La verdad, yo no soy una persona tan dramático, pero lloré. Y desde ese momento que entendí una canción de Liu Huan, se llama 弯弯的月亮. Ahí dentro se dice 我的心充满惆怅，不为那弯弯的月亮，只为那今天的村庄还唱着过去的歌谣。De ese momento entendí. Pero bueno, ya no podemos volver de ese momento, ¿no? Ya no podemos volver. Y la tercera pregunta, como me encantaría quedarme acá en China, bueno, eso es muy similar que las primeras preguntas. Si encuentro un trabajo de acá en China, me quedo acá, si no, me vuelvo por Argentina. No, todo depende de mi trabajo. ¿Cuál país está bueno o que te gusta más, China o Argentina? Hablando objetivamente, no existe un país es mejor que otro país. Todos los países tienen su problema y tienen sus cosas buenas. Es una respuesta muy aburrida, yo sé. Pero la verdad, esa pregunta que no tiene una respuesta porque todos son muy subjetivos. Es lo mismo que te pregunto, ¿por qué casas con esa persona no con otra persona? Otra persona tiene más plata, tiene mejor cuerpo, tiene mejor trabajo. Porque eso todos son decisiones muy subjetivas. Ser honesto, te tengo que decir que depende que vos podés acostumbrar y aceptar ese país. Hay gente que viene acá a China diciendo que a mí me encanta vivir en China porque toda cosa está buena, más tranquilos y más seguridad, ¿no? Obviamente. Y hay gente que se fue para Argentina diciendo ahí es un paraíso, puede hacer lo que quiere. Bueno, todo tienen razón, ¿no? Todo tienen razón. Y hoy en día ya podemos encontrar muchas información por internet. Vos podés encontrar un montón de información para demostrar que China es mala o Argentina es mala. Pero con mi experiencia, esa cosa tiene que experimentar vos. Bueno, salimos un poco fuera del tema. Bueno, a mí me gusta Argentina. Porque pasé muchos años por ahí trabajando y yo todavía estoy acostumbrando viviendo en China. Por ese momento te voy a decir que a mí me gusta Argentina. Capaz luego voy a cambiar mi opinión. Eso puede ser. Fue tan difícil para un extranjero conseguir trabajo en el área de salud en China. Esa parte la verdad yo no sé, pero supongo tiene que terminar la facultad de medicina en China y luego podés empezar a trabajar con eso, ¿no? En unos años antes yo vi una noticia en Sichuan, hay un extranjero aprendió el chino mandarín estilo de Sichuan, Chuanpu, y aprendió en medicina tradicional china y está trabajando en un hospital. ¿Y qué le iba a decir? 有志者事竟成. Pero si quieres encontrar otro tipo de trabajo, yo también te recomiendo que termine la universidad acá en China y con más posible puedes encontrar un buen trabajo. Por lo menos los argentinos que yo conozco en China, cuando ellos terminan la universidad, todos encontraron muy buen trabajo en China. Todos encontraron. Tus paisanos son religiosos y cuántos pueblos con su idioma que hay, ¿se entiende entre ellos? Somos religiosos por general, pero la mayoría de la gente adora sus antepasados. Es un tipo de religioso, ¿no? Además, la ciudad que fui se llama Quanzhou. Yo filmé un montón de videos por ahí porque es una ciudad chiquitita, interesante y tiene mucha cosa cultura y aparte es una ciudad que casi 99 argentinos que no conocen, ¿sí? Es una ciudad preciosa. Por favor, mira los videos que yo filmé ahí.
Por esa ciudad hay un montón de gente es religiosa, de budista o taoísmo o religión local. Y sobre los idiomas, hay muchísimos idiomas en China. Solo en mi provincia, por lo menos tenemos 5 idiomas. Hay gente que dice que tenemos 10. Algunos de ellos son parecidos y algunos son totalmente diferentes. Por eso necesitamos el chino mandarín, Putonghua, para comunicarse. Si no, es muy difícil vivir en China. Imagínate que vos viviendo en una ciudad y vos vas a otra ciudad que solo tiene 100 kilómetros de distancia y ellos ya hablan otro idioma. Ya como que vos vas a otro país. Y eso no está bueno para, no sé, para vivir, ¿no? Por eso necesitamos un chino mandarín. ¿Vas a Pekín? ¿Planes para las vacaciones? Bueno, hoy es 3 de mayo. Estos días tenemos un feriado de 5 días y hoy es su último día, ¿no? Por el día de trabajo. Me quedo en casa no porque yo quiero, sino es muy costoso de viajar por estos días. El mismo hotel que yo estuve en Xiamen estaba 124 yuanes y por este momento está casi 1000 yuanes. Además, todos los lugares están llenos de gentes. Les dejo unos videos para que usted pueda experimentar que viajar en China en estos días. Así que obviamente prefiero quedarme en casa y a ver qué puedo hacer algo interesante y ahorrando un poco la plata, ¿no? Y luego, obvio, me encantaría conocer a Pekín, pero está muy, pero muy lejos desde mi ciudad. Yo estoy como en Ushuaia y Pekín está en Iguazú, así que tenemos las distancias así, largo y lejos, ¿no? Pero obvio, un día si yo tuviera más plata y tuviera más tiempo, voy a conocer a Pekín, pero digo la verdad, no sé por qué. Pekín no me llama la atención. No sé por qué, no me llama la atención. Bueno, hoy yo ya respondo a 8 preguntas. Si usted tiene más dudas, puede dejarlo en comentario o mandarme mensaje, ¿sí? Yo soy Elías, nos vemos en próximos videos. Chao.